Comenzamos por Antonio Jiménez Millán. Antonio nació en Granada, cursó la licenciatura de Filología Románica en la Universidad de Granada, donde se doctora en 1980 con una tesis titulada Teoría y Práctica del Compromiso en la Poesía Española, dirigida por el recordado y eximio profesor Juan Carlos Rodríguez Gómez. En junio del 84 obtiene la titularidad en la Universidad de Málaga y en septiembre de 2009 accede a la cátedra de esta universidad. Ha venido impartiendo cursos de doctorados durante muchos años, ha sido profesor en diferentes universidades, la de Rennes, la de Aix-en-Provence, y ha formado parte de 6 grupos de investigación relacionados con la poesía española contemporánea. En 2009 recordamos que fue comisario de la exposición Antonio Machado, Laberinto de Espejos, y autor del catálogo de homenaje que organizó la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través del Centro Andaluz de las Letras. Una selección de sus primeros poemas se recoge en La mirada infiel, antología del 75 al 85. Con Ventanas sobre el bosque obtuvo el Premio Internacional de Poesía Rey Juan Carlos I y posteriormente publica Casa Invadida, obteniendo los premios internacionales de Ciudad de Melilla con el libro Inventario del Desorden y Generación del 27 con el libro Clandestinidad. Es autor de muy diferentes ensayos, entre los que podemos señalar los poemas de Picasso, la poesía de Rafael Alberti, Vanguardia e Ideología, Entre dos siglos, Estudio y Literatura compartida, Promesa y Desolación, El compromiso en los escritores, Generación del 27, Amor y tiempo, la poesía de Joan Marguerite, poesía hispánica peninsular. Ha realizado diferentes ediciones críticas sobre las obras de Aragón, Cernuda, Alto Laguirre y sobre la obra literaria de Pablo Picasso. Ha coordinado asimismo diferentes números monográficos de la revista Litoral, dedicados, entre otros autores, a Jaime Gil de Biedma, Luis García Montero, José Manuel Caballero Bonal, y a temas como la poesía gallega y la catalana contemporánea. Guardemos las distancias, estimado Antonio, parte de uno de tus poemas, ahora que todo está más claro, pero sigamos creyendo, ¿por qué no?, en los fuegos repetidos. Me voy a centrar en un aspecto de la poética de Vicente Aleixandre, no la voy a tratar en general. Voy a hablar exclusivamente de Vicente Aleixandre y la poética surrealista, muy especialmente a partir del libro Pasión de la Tierra. El tema de la existencia o no de un surrealismo español resulta muy controvertido. A partir de 1923, la revista de Occidente contribuye de manera especial a la difusión y crítica de los textos vanguardistas europeos. Y en 1924, Fernando Vela publica en la misma revista de Occidente un artículo titulado El suprarrealismo, muy poco después de que apareciese el primer manifiesto de André Breton. De 1926 a 1929, los textos surrealistas irán apareciendo en revistas como Alfar, Élix, Litoral, La Gaceta Literaria y l'Amic de les Arts, así como numerosos artículos que demuestran la particular incidencia del surrealismo en España. Por otra parte, André Breton y Luis Aragón pronunciaron sendas conferencias en Barcelona y en Madrid, respectivamente, en 1922 y 1925. La conferencia de Luis Aragón tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes, teniendo como público a Federico García Lorca, a Luis Buñuel o a José Moreno Villa, y Aragón decía, entre otras cosas, lo siguiente: la era de la metamorfosis se ha abierto. Yo haré brotar la sangre rubia del pavimento. Mundo occidental, estás condenado a muerte. Todas las barricadas son buenas, todos los obstáculos a vuestra maldita felicidad. Eso decía, entre otras cosas, Luis Aragón en 1925 en la Residencia. A pesar de todo, la mayoría de los poetas españoles, a excepción de Luis Cernuda, me refiero especialmente a los poetas de la generación del 27, han negado la influencia del surrealismo o la han minimizado, basándose en un argumento fundamental desde su punto de vista: la distancia respecto a la noción de escritura automática. Desde Jorge Guillén a Federico García Lorca o el propio Vicente Aleixandre,
Los poetas españoles hablan de control de la escritura poética, rechazando el abandono a las fuerzas del inconsciente. Una reacción lógica si se tiene en cuenta el auge del formalismo a partir de una ideología literaria marcada por el pensamiento fenomenológico en los años 20, como puede observarse en los textos críticos publicados en Revista de Occidente. Los comentarios de Fernando Vela o de Benjamín Jarnés a los manifiestos y textos del surrealismo, al que acusan de suprimir la actividad del creador y consideran como impuro, neorromántico, etcétera, pues son una muestra perfecta de esto que decimos. Vicente Aleixandre declaraba lo siguiente: alguna vez he escrito que yo no soy ni he sido un poeta estrictamente surrealista, porque no he creído nunca en la base dogmática de ese movimiento, la escritura automática y la consiguiente abolición de la conciencia artística. Pero hubo, en ese sentido, alguna vez en algún sitio, un verdadero poeta surrealista, terminaba preguntándose Aleixandre. Creemos que la última frase del poeta contiene en sí misma la respuesta. Es decir, el concepto de escritura automática es lo bastante contradictorio desde su formulación para que no pueda considerarse un lugar de referencia exclusivo. La cuestión es mucho más compleja y nos vamos a limitar a precisar algunos aspectos. En primer lugar, entendemos que el surrealismo es la condensación de las tendencias irracionalistas y vitalistas que se observan en las distintas literaturas europeas a partir del simbolismo y que se acentúan en los años siguientes a la Primera Guerra Mundial. En ese sentido, la incidencia del surrealismo contribuyó a acelerar un proceso cuyas determinaciones básicas se encontraban ya en los diferentes discursos ideológicos desde comienzos del siglo XX. La identificación entre poesía y vida, lo que el profesor Juan Carlos Rodríguez llamó vitalismo poético o vitalismo artístico, es inseparable de estos discursos y podríamos decir que constituye su lógica de base, desde el diario poético de Unamuno hasta los textos de Cernuda y Alberti. La pervivencia de cierto inconsciente romántico condiciona también la atracción que sintieron algunos poetas españoles hacia el surrealismo. Cuando Luis Cernuda, por ejemplo, habla en términos muy favorables de Paul Eluard, cuando lo traduce algunos poemas en la revista Litoral de Málaga en el año 1929, lo hace en función de ese profundo vitalismo que alienta toda la escritura del poeta francés. Y otro texto posterior de Luis Cernuda nos da la clave de ese acercamiento al surrealismo. Vicente Aleixandre y yo, escribía Luis Cernuda, queríamos formar una amistad humana, no literaria. La vida y la literatura era lo que más nos importaba. Ambos, tras un primer libro de tono reticente y gesto recogido, cuya significación y alcance pocos percibieron, buscábamos mayor libertad de expresión. Supusimos que podíamos hallar esta a través del surrealismo, entonces en su boga inicial. Y en este punto no sé si mencionar, aunque solo con respecto a Aleixandre, el nombre de Freud, cuyas obras recuerdo que estaban en su biblioteca. Por su parte, Vicente Aleixandre iba a confirmar las apreciaciones de Cernuda. Soy, decía Aleixandre, el poeta o uno de los poetas en quienes más influye la vida. Siento en mí una especie de fuerza leonina, inaplicada, un amor del mundo que a mí, hombre en reposo, me hace sufrir o me exalta. Recordemos que Vicente Aleixandre publicó su primer libro, Ámbito, en los suplementos de Litoral, en 1928. Un libro que, desde el título, se ajustaba a las constantes de la poesía pura. Sin embargo, durante ese mismo año, 1928, su manera de entender la poesía da un giro radical. Es el momento en el que inicia los poemas en prosa de Pasión de la Tierra, que se publicarían en México en 1935 y en una edición muy restringida, de 150 ejemplares. El libro tiene una curiosa historia editorial. En 1929 se anuncia en la CIAP, en la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, con el título Evasión hacia el fondo. Pero la quiebra de esta editorial impide la publicación.
y en 1932 Alexandre ya se siente mucho más identificado con su siguiente libro, Espadas como labios, que es efectivamente el que ve la luz en ese año 1932. Entre el 32 y el 34 la colección de poemas en prosa ya tiene otro título, Hombre de Tierra, hasta que la edición mexicana del 35 nos confirma el título definitivo, Pasión de la Tierra. Ya en la posguerra, en 1946, la colección Adonais publica una edición muy ampliada del libro, 24 poemas, en contraste con los 17 de la edición de México, con una nota del autor. Además de una progresiva humanización, se advierten los cambios del título, un proceso que va desde la inmersión en las profundidades, la evasión hacia el fondo, hasta el contacto con la superficie y el impulso ascensional. Pasión de la Tierra supone un cambio de orientación que va a afectar de lleno a los siguientes libros de Alexandre, escritos entre 1930 y 1936. Espadas como labios, La destrucción o el amor y Mundo a solas. Y como afirma Gabriele Morelli, el editor, digamos, más reciente del libro Pasión de la Tierra, sus últimos libros, Poemas de la Consumación del 69 y Diálogos del Conocimiento del 74, enlazan con este periodo más cercano al surrealismo y vuelven a la meditación sobre la muerte en una síntesis final. Un surrealismo muy especial, como ya advertimos al inicio. Vicente Alexandre consideraba Pasión de la Tierra como el más difícil de sus libros, el que menos grado de comunicación mantenía con sus lectores, y recordemos el conocido lema de Vicente Alexandre de 1950 en Ínsula, el famoso poesía es comunicación. El propio Alexandre especifica las influencias más decisivas a la hora de escribir este libro. No tanto a los surrealistas franceses, a los que va a empezar a leer cuando el librero León Sánchez Cuesta le traiga los libros de Breton, de Eliade o de Aragón, sino dos autores que sirvieron de referencia a todos ellos, Rimbaud y, naturalmente, el conde de Lautréamont. A ellos se sumarían, según el propio Vicente Alexandre, otros dos autores mucho más recientes, James Joyce y, naturalmente, Sigmund Freud, al que ya había mencionado, recordémoslo, Luis Cernuda. Ya se ha estudiado la importancia de los cantos de Valdoror en la obra de García Lorca, de Alberti y de Alexandre. También la tiene en un periodo de la obra de Pablo Neruda, en torno a 1927, cuando Neruda escribe un libro como Tentativa del hombre infinito. En el libro de Lautréamont, la naturaleza, el instinto y la animalidad se sitúan en primer plano, lo mismo que la crueldad, lo grotesco y lo macabro. Las formas fluyen y se deshacen. La flora y la fauna, el famoso bestiario de Lautréamont, representan la vida elemental. En Pasión de la Tierra, la serpiente simboliza al mismo tiempo la metamorfosis, un principio básico en el surrealismo, no lo olvidemos, y la continuidad vida-muerte, como se puede observar en poemas como Ropa y serpiente o En el amor no es relieve. Escribe Alexandre: tierra y fuego en tus labios saben a muerte perdida, me arrastraré como una serpiente. Según, de nuevo, el profesor Gabriele Morelli, en el conjunto de secuencias precisas, la primera es orientada hacia lo alto, hacia la búsqueda de un cielo lejano. La segunda hacia abajo, a reafirmar la zona terrestre de exasperada presencia humana. Las asociaciones se generan a partir del mundo sensitivo y se adentran cada vez más en lo irracional y en lo visionario. Y también distingue Morelli dos núcleos semánticos: el que se refiere estrictamente al cuerpo y el que atañe a su contacto con la tierra, a tono, naturalmente, con el título definitivo. A partir de este libro, la poesía de Vicente Alexandre aspira a superar los límites, a fundirse con la naturaleza y el cosmos. La cercanía entre el amor y la aniquilación física queda patente en dos títulos fundamentales de los años 30 que acabamos de citar: La destrucción o el amor y Espadas como labios. Y voy a terminar hablando de una reflexión del propio Vicente Alexandre en 1956,
cuando publica Mis poemas mejores, donde va, digamos, pasando revista a cada uno de los libros y dice sobre este: Pasión de la Tierra, el libro segundo de poemas en prosa, supuso una ruptura, la única ruptura violenta, dice Vicente Alexandre, no solo con el libro anterior, sino con el mundo cristalizado de una parte de la poesía de la época. Algo saltaba con esa ruptura, sangre quería el poeta, una masa en ebullición se ofrecía, un mundo de movimientos casi subterráneos, donde los elementos subconscientes servían a la visión del caos original allí contemplado y a la voz telúrica del hombre elemental que inmerso se debatía. Es el libro mío más próximo al suprarrealismo. La ruptura que este libro significaba tomó la más libre de las formas, la del poema en prosa. Es poesía en estado naciente, con un mínimo de elaboración. Pasión de la Tierra, por la técnica empleada, es el libro mío de lección, es decir, de lectura, quiere decir Alexandre, ¿no?, más difícil. He creído siempre ver en sus zonas abisales el arranque de la evolución de mi poesía, que desde su origen ha sido, lo he dicho, una aspiración a la luz. Muchas gracias. Gracias.